Padre, el Hijo, el Espíritu Santo. Amén. Ven Espíritu Santo, por medio de la intercesión de María, tu amadísima esposa. Dios te salve María, llena de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Santo Tomás de Aquino, ruega por nosotros. En nombre del Padre, el Hijo, el Espíritu Santo. Amén. Bueno, estamos entonces en el segundo video de esta muy pequeña y básica y elemental serie sobre gracia y libertad. Ya hicimos un videito sobre la gracia en Santo Tomás, en los 4 artículos que tiene la Suma de Teología, desde el punto de vista filosófico, racional, ¿sí? Y ahora queremos ver qué es la gracia, ¿no? Desde el punto de vista teológico, también en Santo Tomás, pero usando un texto de el padre Rollo Marín, de la Orden de Predicadores, dominico, la misma orden de Santo Tomás, que es de la Teología de la Perfección Cristiana, un libro que recomiendo a todos mis alumnos, ¿sí? Esto recuerdo, lo estoy haciendo para unos alumnos que tienen que participar de una disputatio contra otros colegios y preparar unos discursos y unas objeciones sobre estos temas, ¿no? Entonces estoy haciendo estos videos para ayudarlos a comprender mejor los temas que tienen que exponer, pero bueno, igual van a servir para subir el canal y para que otra gente aproveche. Entonces este libro de la Teología de la Perfección Cristiana lo recomiendo vivamente a todos los alumnos y bueno, a todos los oyentes también, ¿no? Bueno, entonces vamos a ver la gracia, ¿sí? Vamos a ver la gracia explicada por el padre Rollo Marín. Primero la gracia de Dios en general, un concepto general sobre la gracia. Explicaremos brevemente el nombre, la realidad y la división fundamental. El nombre. Santo Tomás advierte profundamente que la palabra gracia solemos emplearla en 3 sentidos principales. Esto es importante, ya les dije a los alumnos, porque, claro, gracia puede significar muchas cosas, ¿no? Entonces hay que siempre definir bien a qué se está refiriendo uno cuando usa la palabra gracia, ¿sí? Entonces, puede significar la benevolencia que sentimos hacia una persona que nos resulta grata. Por ejemplo, cuando decimos tal persona ha hallado gracia ante nosotros, o sea, nos ha caído bien, ¿no? Para designarse, en segundo lugar, un don gratuito que concedemos a alguien. Te concedo esta gracia, ¿no? El Padre concede al Hijo la gracia de la vida, de la educación, ¿no? Por así decirlo. Tercer lugar, en el sentido de gratitud o agradecimiento por el favor recibido. Dar las gracias, ¿sí? Doy las gracias por una gracia recibida. El primero, la benevolencia que sentimos hacia una persona, conduce al segundo, o sea, al don gratuito que concedemos a esa persona por quien sentimos benevolencia. Y el tercero, la gratitud o agradecimiento, sigue al segundo, o sea, sigue al bien recibido, ¿sí? Segundo lugar, la realidad. Estos 3 sentidos se cumplen maravillosamente aquí porque la gracia divina, la gracia de Dios, cuando dice divina, quiere decir de Dios, es un don de Dios, procedente de su infinita liberalidad hacia el hombre. Aquí no confundir liberalidad con liberalismo, ¿no? Liberalidad quiere decir generosidad en ese sentido, ¿no? Que debe excitar en la más entrañable gratitud. Como veremos enseguida, la gracia no es otra cosa que un don o un beneficio sobrenatural concedido gratuitamente por Dios a la criatura racional en orden a la vida eterna. O sea, es un regalo que Dios hace a la criatura racional para que alcance el cielo, ¿sí? Salteo un poquito y vamos directamente a la división, los distintos tipos de gracia. La gracia admite múltiples divisiones según el punto de vista en que nos coloquemos. He aquí las principales. De nuevo, insisto, importante el tema de especificar bien cuando usamos la palabra gracia a qué sentido de gracia nos estamos refiriendo, ¿sí? Eso es elemental en la lógica, la filosofía, ser claros en los términos, ¿no? Porque si no, somos ambiguos. Yo digo gracia y eso uno lo puede interpretar de una manera, otro de otra. Yo tengo que decir claramente a qué tipo de gracia me estoy refiriendo. Hay 4 divisiones, ¿sí? Primera división, entre gracia increada y gracia creada. La gracia increada es la misma esencia de Dios o las personas divinas.
o sea, es Dios prácticamente. La gracia increada, es el don divino, es Dios, que se nos dan y entregan por el misterio inefable de la inhabitación trinitaria en nuestras almas. La inhabitación trinitaria es que Dios habita en nuestras almas, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo habitan en nuestras almas, ¿sí? La segunda, la gracia creada, es cualquier don sobrenatural concedido por Dios al hombre en orden a la vida eterna, ¿sí? Bien. Segunda división, gracia de Dios y gracia de Cristo, que son dos tipos de gracia creada, ¿sí? Entonces podría, yo se lo dije a los alumnos, se podría hacer un cuadrito, un mapa conceptual con esto, ¿no? Gracia increada, gracia creada, y después de gracia creada surge la gracia de Dios y la gracia de Cristo. La gracia de Dios es la que procede directamente de Dios independientemente de Cristo, como por ejemplo la concedida a los ángeles y a nuestros primeros padres antes del pecado original, cuando Cristo todavía no había sido formado en el vientre de la Virgen, ¿no? La segunda, la gracia de Cristo, es la concedida en atención a los méritos de Cristo, como son todas las concedidas a los hombres después del pecado original. O sea, después del pecado original, después de la caída del hombre, todas las gracias, todos los dones concedidos al hombre son concedidos en atención a Cristo, que va a ser el Redentor, el que nos va a merecer esa gracia. En el caso de los que vivieron antes de Cristo, después del pecado, en atención a Cristo que iba a merecer esa gracia, y los que vivieron después de Cristo, los que viven después de Cristo, en atención a Cristo que ya mereció esa gracia, ¿sí? Tercera división, también de la gracia creada, ¿sí? Gracia santificante y gracia gratis dada. La gracia santificante es la que santifica al hombre, como dice el mismo nombre, y le une con Dios. Aquí hay que notar que cuando uno habla de gracia sin más, en general cuando se habla de gracia, uno se refiere a la gracia santificante, en general, ¿no? Igual es importante definir qué tipo de gracia de todas estas uno se está refiriendo, pero cuando uno habla de gracia, en general, se refiere a la gracia santificante. La segunda, la gracia gratis dada, se concede al hombre principalmente para utilidad de los demás, ¿sí? Por ejemplo, el don de milagros, ¿no? Cuando una persona que obra milagros, ¿no? El don de sanar las enfermedades, ¿no? Eso es para utilidad de los demás, no para utilidad propia. Entonces la gracia santificante es para propia utilidad, para propia santificación. La gracia gratis dada es para santificar a los otros. Esta última, la gracia gratis dada, no santifica de suyo al que la recibe, quien en absoluto podría estar en pecado al recibirla, en pecado mortal, al recibirla y continuar después en él. O sea, esto es importante, la gracia santificante es incompatible con el pecado mortal. O sea, el que está en estado de gracia santificante, el que tiene la gracia santificante, no está en pecado mortal. Y el que está en pecado mortal no tiene la gracia santificante. De hecho, la gracia santificante se pierde por cualquier pecado mortal cometido. ¿Y cómo se recupera? Por el sacramento de la confesión sacramental. El sacramento de la confesión. La gracia gratis dada, al contrario, la puede tener una persona al mismo tiempo que está en estado de pecado mortal. Por tanto, que alguien obre milagros no es un signo suficiente de que esa persona es santa, ¿sí? Bien. Cuarta y última división, gracia habitual y gracia actual. La gracia habitual es otro modo de llamar a la gracia santificante. Y la gracia actual es una moción sobrenatural de Dios pasajera y transeúnte. O sea, la diferencia es que la gracia habitual es algo más estable, ¿sí? Es algo estable, se pierde nada más por el pecado mortal, sino permanece con serenidad en el alma. La gracia actual es algo pasajero, es algo transeúnte. Por ejemplo, una inspiración para realizar una buena acción. Por ejemplo, yo para hacer este video ahora necesito una gracia actual. Muchas gracias actuales, de hecho, que me inspiren continuamente para realizar este video, ¿sí?
Estas gracias actuales pueden recibirlas incluso los que están en pecado mortal. Por ejemplo, los pecadores, los que están en pecado mortal, que reciben la gracia del arrepentimiento, la gracia actual. La gracia habitual, como es lo mismo que la gracia santificante, es incompatible, como dijimos recién, con el pecado mortal. A continuación, damos algunas precisiones más sobre la gracia habitual o santificante, ¿sí? Que es el sentido usual de la palabra gracia, ¿sí? Cuando uno habla de gracia en general, habla de gracia santificante o habitual. Entonces vamos a ver qué es la gracia habitual, qué es la gracia santificante y cuáles son sus efectos, qué es lo que produce en el alma. Entonces lo precisa Rollo Marín en una serie de conclusiones escalonadas, o sea que van de menor a mayor, ¿no? Primera conclusión, dice: la gracia habitual o santificante por la que el hombre se hace grato a Dios, se hace agradable a Dios, es algo real, ¿sí? Es algo real, aunque invisible, por supuesto. Es algo creado, ¿sí? Es algo creado, es criatura, y es recibido intrínsecamente en el alma. No hace falta, creo, explicar esta conclusión, pues es bastante fácil. Que sea algo intrínseco al alma es algo que afecta al alma en su estructura íntima, ¿sí? De hecho, es una cualidad del alma, es una cualidad que se puede perder, ¿sí? Justamente por el pecado mortal, como dijimos, ¿no? Segunda conclusión, la gracia santificante es una participación física y formal de la naturaleza misma de Dios. O sea, es una participación física de la naturaleza misma de Dios, es una participación formal de la naturaleza de Dios y es una participación análoga de la naturaleza misma de Dios y una participación accidental de la naturaleza misma de Dios. ¿Qué quiere decir cada uno de estos tipos de participación? Bien, participación física. ¿Por qué? Porque nos confiere y pone en el alma una realidad divina física, ¿sí? Física, por la que podemos tender connaturalmente a Dios en el orden estrictamente sobrenatural. O sea, nos diviniza, nos diviniza. Es algo que sea físico, quiere decir, en este contexto, no algo que sea tangible, que se pueda tocar, ¿no? Sino algo real, ¿sí? Algo real, ¿no? Quedamos con eso, ¿no? Se puede especificar mejor, pero nos quedamos con eso, algo real. Es algo real que tiene el alma, por lo cual nos hacemos divinos de alguna manera, ¿sí? Nos hacemos connaturales a Dios en el orden estrictamente sobrenatural. Nos diviniza, nos eleva, ¿sí? Participación formal en cuanto que nos infunde una verdadera participación de la naturaleza divina, precisamente en cuanto divina, en virtud de la cual ingresamos en la familia de Dios como verdaderos hijos e imágenes vivientes del Dios sobrenatural. Hijos adoptivos, no por naturaleza. Hijo de Dios por naturaleza es solamente el Verbo que se hizo carne en Cristo. Participación análoga. ¿Qué quiere decir análoga? Quiere decir que la gracia nos hace participar de la naturaleza divina, pero no en el mismo sentido en que Dios tiene la naturaleza divina. Porque si no nos haría dioses, o nos haría lo mismo que Dios, sería un panteísmo, todos seríamos Dios. Análoga quiere decir cuando en parte participa y en parte no. O sea, en parte somos como Dios y en parte no. Eso quiere decir análogo. ¿Sí? O sea, nos hace participar de la naturaleza divina en cierta medida y proporción, la cual establece en nosotros una verdadera filiación, o sea, una verdadera relación de hijos adoptivos. ¿Sí? Bien.
Acá lo dice de modo metafórico, poético, ¿no? Que está bueno. Dice, la gracia es una inyección de sangre divina que comienza a circular por las venas de nuestra alma. ¿Sí? Espectacular. Bien, participación accidental. Que sea accidental quiere decir muchas cosas, no lo voy a explicar porque implicaría explicar muchos términos filosóficos. Lo que voy a decir nada más es que sea accidental quiere decir que es una cualidad del alma, es algo del alma, ¿sí? Es algo que acontece al alma, eh, y por lo tanto puede perderse por el pecado mortal, ¿sí? Tercera conclusión, la gracia santificante reside en la esencia misma del alma y se distingue realmente de la caridad sobrenatural. ¿Qué quiere decir con que reside en la esencia misma del alma? Quiere decir que no reside en las potencias operativas del alma. La gracia no reside en el entendimiento, aunque obviamente lo eleva. Tampoco reside en la voluntad, aunque también la eleva. Sino que está en la esencia misma del alma, en lo más íntimo del alma. Y la otra conclusión es que la gracia no es lo mismo que la caridad, ¿sí? La gracia es un hábito, es un accidente, es algo que acontece al alma. La caridad es una virtud, ¿sí? Es una virtud. Es una virtud teologal. Aunque la caridad siempre se da con la gracia. O sea, siempre que está la gracia santificante en el alma, está la caridad. Y si se pierde la gracia santificante, se pierde la caridad. Y si se pierde la caridad, se pierde la gracia santificante. O sea, se dan inseparablemente ambas, pero son dos cosas distintas. Cuarta conclusión, la gracia santificante es superior en dignidad y valor a todas las demás realidades creadas naturales y sobrenaturales. Es superior a todas las realidades naturales, obviamente porque es algo sobrenatural, ¿no? Pues nos hace participar de la vida de Dios. Y es superior a todas las realidades sobrenaturales creadas, a todas las otras realidades sobrenaturales creadas. ¿Cuáles serían estas otras realidades sobrenaturales creadas? Y por ejemplo las virtudes infusas, la fe teologal, la esperanza teologal, la caridad teologal, los 7 dones del Espíritu Santo, e incluso es superior que la visión beatífica y el gozo infinito de Dios. ¿Por qué? ¿Por qué es superior? Porque la gracia santificante es como el principio, es la raíz de todas las operaciones sobrenaturales. Bien. ¿Cuáles son los efectos brevemente indicados? Los efectos de la gracia santificante. Primero nos hace verdaderamente hijos adoptivos de Dios, esto ya lo vimos. Esto lo dice la Sagrada Escritura, primera carta del apóstol Juan, capítulo 3, versículo 1. Vean qué amor nos ha mostrado el Padre, que seamos llamados hijos de Dios y lo seamos en verdad. Segundo, nos hace acreedores, o sea, merecedores de la gloria eterna. Las riquezas de los padres son para sus hijos, lo dice el apóstol San Pablo. Somos hijos de Dios y si hijos, también herederos. Dios tiene la gloria, por lo tanto, si Dios es nuestro Padre, nosotros heredamos la gloria. Nos hace hermanos de Cristo y coherederos con Él. Somos hijos de Dios y si hijos también herederos, herederos de Dios y coherederos de Cristo. Romanos 8:17. Nos hace templos vivos de la Santísima Trinidad. ¿Por qué? Porque la Santísima Trinidad inhabita el alma, habita en el alma,
por la gracia santificante. Esto está en la Sagrada Escritura también. Si alguno me ama, guardará mi palabra, y mi Padre le amará, y vendremos a él, y en él haremos morada. Y San Pablo dice, ¿no sabéis que sois templos de Dios y que el Espíritu de Dios habita en vosotros? Quinto efecto, nos da la vida sobrenatural. Esto ya lo vimos, nos participa, nos hace partícipes de la vida de Dios, de modo análogo. Sexto, nos hace justos y agradables a Dios. Esto es la justificación, ¿no? Algunos me preguntaban cómo se relaciona el tema de la gracia con la justificación. Bueno, la gracia justamente, la gracia santificante nos justifica. Eso lo enseña el Concilio de Trento. O sea, la gracia santificante no es tan solo la remisión, el borrar los pecados, sino también la santificación y renovación interior del hombre. O sea, renueva al hombre, lo hace una nueva criatura, como dice la Sagrada Escritura. Por lo que el hombre de injusto se hace justo y de enemigo se hace amigo. ¿Por qué enemigo? Porque por el pecado original el hombre se hace enemigo de Dios, ¿sí? Por medio de la gracia que se recibe, esto no lo dije, la gracia santificante se recibe por medio del bautismo, se pierde por el pecado mortal, se recupera por medio de la confesión sacramental. Séptimo, nos da la capacidad para el mérito sobrenatural. Sin la gracia, las obras naturales más heroicas no tendrían absolutamente ningún valor en orden a la vida eterna. O sea, no nos merecerían nada del cielo o de la vida eterna. Un hombre privado de la gracia, un hombre que no está en gracia, es un cadáver en el orden sobrenatural. O sea, no merece nada. Y los muertos nada pueden merecer. El mérito sobrenatural supone radicalmente la posesión de la vida sobrenatural. Entonces, la gracia santificante es necesaria para merecer en el orden sobrenatural. Cuanto más elevada sea la gracia santificante que poseamos, o sea, cuanto más santos seamos, más vamos a merecer, de modo que vamos a participar más de la vida divina y vamos a tener más gloria en el cielo, ¿sí? Octavo, nos une íntimamente a Dios. Bueno, esto ya lo vimos. Bien, entonces por último vamos a ver entonces la gracia actual. De nuevo también la división de la gracia actual. Y la necesidad de la gracia actual. Esto es muy importante y acá ya se ve un poco el tema de la relación entre la gracia y la libertad. De modo que quizás, ahora voy a ver, quizás no haga falta hacer el tercer video. ¿Sí? Quizás que con esto sea suficiente. Bueno, división, los distintos tipos de gracia actual. Recordamos entonces, la gracia actual, como su propio nombre indica, es un acto fugaz y transitorio del momento presente, del instante. No es un hábito, no es algo estable, como la gracia habitual o santificante. Puede definirse diciendo que es una moción sobrenatural de Dios a manera de cualidad fluida y transeúnte que dispone al alma para orar o recibir algo en orden a la vida eterna y se puede añadir en un momento concreto. Ahora recibo una gracia actual, ahora, no antes ni después. Por eso la importancia del momento presente, porque el momento presente es el momento en que recibimos las gracias actuales. El pasado no existe, el futuro tampoco, existe el presente. De modo que hay que vivir el presente, ¿no? Bien, división. Primero, gracia operante, excitante o preveniente. Es aquella que nos mueve o impulsa a obrar estando nosotros distraídos o inactivos, o sea, sin que nos demos cuenta. ¿Sí? Esa es la gracia operante, excitante o preveniente. Segundo, la gracia cooperante, adyuvante o concomitante. Es aquella que nos ayuda a obrar mientras realizamos una acción sobrenatural.
Dios obra en nosotros juntamente con nosotros, o sea, con nuestra libertad. Es famoso el siguiente texto de San Agustín explicando el mecanismo de estas dos clases de gracias actuales, porque en verdad comienza Él a obrar para que nosotros queramos. Esta es la gracia preveniente, la gracia operante, la gracia excitante. Comienza Él a obrar para que nosotros queramos. Es lo que veíamos en el primer video sobre la libertad, sobre que Dios nos mueve para que queramos y para que obremos, la frase de San Pablo. Y cuando ya queremos, con nosotros coopera para perfeccionar la obra. Esa es la gracia cooperante, adyuvante o concomitante. Por consiguiente, para que nosotros queramos, comienza a obrar sin nosotros. O sea, para que nosotros queramos algo bueno, Dios tiene que obrar en nosotros. De manera que si queremos algo bueno es porque Dios obró en nosotros. Por lo tanto, no tenemos que adjudicarnos a nosotros mismos ni a nuestras propias fuerzas nada. Y cuando queremos y de grado obramos, Dios coopera con nosotros. Con todo, si Él no obra para que queramos o no coopera cuando ya queremos, nada podemos en orden a las buenas obras de piedad. Esto es lo que dice Jesucristo. Sin mí nada pueden hacer. Por tanto, conclusión de esto es que sin Dios, sin la gracia no podemos hacer nada. Todo se debe a la gracia. Todo se debe a la gracia. ¿Sí? Dios nos mueve para que queramos y cuando queremos nos ayuda, nos sigue moviendo para que podamos realizar la obra eficazmente y llevarla a su término. Gracia subsiguiente, tercer tipo de gracia actual. Como su nombre indica, es aquella que es posterior a otra gracia concedida anteriormente y que viene a complementarla y perfeccionarla. Por ejemplo, a mí Dios me movió para que hiciera este video y ahora me mueve otra vez para que lo continúe y próximamente me va a mover de nuevo para que lo termine, ¿no? Cuarto, gracia interna. Es la que afecta intrínsecamente al alma o a sus potencias, a la inteligencia, a la voluntad. Gracia externa. O sea, una gracia interna sería, por ejemplo, una inspiración de Dios. Gracia externa es la que afecta al alma tan solo de una manera extrínseca, externa. Por ejemplo, cuando yo escucho un sermón, ¿sí? La gracia ahí sería el sermón. Una gracia que yo recibo de escuchar el sermón. Es algo externo. Gracia suficiente es aquella que bastaría de suyo para obrar sobrenaturalmente si el alma no resistiera a esa divina moción. O sea, es gracia suficiente la que basta de suyo para obrar sobrenaturalmente si el alma no resistiera a esa divina moción. Y gracia eficaz es la que produce infaliblemente lo que Dios intenta, sin comprometer no obstante la libertad del alma, que se adhiera a ella y la secunda de una manera libérrima e infalible al mismo tiempo. O sea, la gracia suficiente puede ser no correspondida por la libertad. O sea, el hombre puede negarse a esa gracia suficiente, aunque es suficiente justamente porque bastaría para obrar sobrenaturalmente si el hombre consintiera. Y la gracia eficaz es la que obra infaliblemente, con el concurso de la libertad del alma, pero obra infaliblemente. ¿Sí? Necesidad. La necesidad de la gracia actual. La gracia actual es absolutamente necesaria en el orden sobrenatural. El hombre no podría jamás actuar sobrenaturalmente sin la previa moción, sin el previo movimiento de la gracia actual. Necesitamos de ella como del aire para respirar. Bien. Acá hay algunas conclusiones, ¿sí?, sobre el tema de la necesidad de la gracia actual. Cualquier hombre puede, bajo la moción es movimiento, bajo la moción general de Dios, que se le debe por la providencia común, realizar con sus solas fuerzas naturales, sin ayuda de la gracia, algunas obras éticas o naturalmente buenas. Bueno, esto no lo profundizamos.
por el tema de brevedad me salteo algunas explicaciones. Segundo, el hombre caído por el pecado original puede cumplir sin auxilio de la gracia cualquier precepto de la ley natural considerado aisladamente, a excepción del precepto de amar a Dios sobre todas las cosas. Sin embargo, lo único que digo acá es que, sin embargo, siempre es necesario un movimiento de Dios, de la voluntad. Como vimos viendo la suma de teología. Tercero, el hombre caído por el pecado original no puede, sin auxilio de la gracia, guardar colectivamente y por largo tiempo todos los preceptos de la ley natural. Cuarto, el hombre caído no puede con solas sus fuerzas naturales merecer la gracia. Esto es muy importante, esto sí lo veo. Es de fe, por la expresa definición del Concilio de Trento, ¿Qué quiere decir esto básicamente? Que justamente para merecer la gracia es necesaria la gracia. Siempre la primacía es de la gracia, la primacía siempre es de Dios. Él nos amó primero, dice la Sagrada Escritura, ¿no? Lo mismo dice la conclusión número 5. El hombre caído por el pecado original no puede impetrar pedir la gracia con una oración puramente natural, o sea, sin ayuda de la gracia actual. ¿Sí? Sexto, el hombre caído no puede con sus fuerzas naturales disponerse convenientemente a recibir la gracia. También la disposición del hombre para recibir la gracia también es una gracia. El movimiento inicial, séptimo, el movimiento inicial hacia la fe procede ya de la gracia y el hombre no podría producirlo jamás con sus solas fuerzas naturales. El creer, la verdad católica, es gracia de Dios. Por eso hay que pedir el don de la fe, ¿no? Las virtudes teologales son gracias. Octavo, la previa moción de la gracia actual se requiere indispensablemente para todo acto saludable, o sea, para todo acto relacionado con la salvación del alma. Para toda obra buena se necesita una previa moción de la gracia actual. Por eso hay que pedir constantemente la gracia y pedir ser fieles a la gracia, ¿no? Noveno, el hombre ya justificado y en posesión de los hábitos sobrenaturales, la gracia, las virtudes, los dones, necesita todavía el previo empuje de la gracia actual para realizar actos sobrenaturales, esto ya lo vimos. Décimo, el justo no puede perseverar largo tiempo en el estado de gracia, sobre todo hasta el fin de su vida, sin un auxilio especial de Dios. ¿Sí? Esto es muy importante porque el estar en gracia de Dios no significa que ya nos salvamos, ¿sí? Hay que perseverar en ese estado de gracia, lo cual no es fácil. Para perseverar necesitamos la ayuda de la gracia actual. El justo, por muy perfecto y santo que sea, no puede evitar durante toda su vida todos los pecados veniales sin un especial privilegio de Dios. Bueno, esto es otro tema. Esto es importante. Dios ofrece a todos los justos las gracias próximas o remotamente suficientes para que puedan resistir las tentaciones o cumplir los preceptos de Dios y de la Iglesia. Prácticamente lo que quiere decir esto es que Dios da a todo hombre, de toda condición, de toda raza, la gracia mínima e indispensable para que se salve. Si no, estaríamos diciendo que Dios creó a alguien sin darle posibilidad de que llegue a la vida eterna. Lo cual no sé si es imposible, pero iría en contra de la revelación que dice que Dios quiere que todos los hombres se salven. Yo no sé, sinceramente, si Dios podría crear a alguien sin darle posibilidad de que se salve. Pero bueno, la Sagrada Escritura dice que Dios quiere que todos los hombres se salven. Entonces Dios ofrece a todos los justos las gracias próximas o remotamente suficientes para que puedan resistir las tentaciones o cumplir los preceptos de Dios y de la Iglesia. O sea, básicamente esto quiere decir también que Dios no predestina a nadie a la condenación eterna. O sea, en el sentido de que no condena a priori. El que se condena por
el propio pecado, ¿sí? Obviamente Dios lo condena, por supuesto, por la justicia divina, pero no es que está necesariamente condenado de antemano. Se condenó porque Él quiso, ¿sí? 13. A todos los pecadores, aun a los endurecidos y obstinados, ofrece Dios misericordiosamente los auxilios suficientes, al menos remotamente, para poder arrepentirse de sus pecados. Y esto en la misma línea de lo de antes. Dios ofrece a todos los infieles negativos, por ejemplo a los salvajes, a los paganos, etc., las gracias próximas o remotamente suficientes para que puedan convertirse a la fe católica, sin la cual no hay salvación, ¿no? Fuera de la iglesia no hay salvación, es un dogma de la iglesia católica. Y 15. Dios no niega jamás la gracia habitual o santificante al que hace lo que puede para alcanzarla con la gracia actual. O sea, al que se esfuerza con la gracia actual para alcanzar la gracia santificante, Dios no se la va a negar, ¿sí? Todas estas conclusiones nos llenan de ánimos y nos hacen ver la misericordia de Dios. Bueno, se puede decir mucho más, pero lo dejo acá. No vamos a hacer el video del Padre Iraburu, por más que sería muy bueno. Y es muy buena esa lectura también para hacer. Pero con esto me parece que es suficiente como para dar una introducción al tema de la gracia y la libertad. Y con estas conclusiones, de modo superficial, se ve algo de la relación entre la gracia y la libertad. El texto del Padre Iraburu es muy bueno para llegar a esa parte de la relación entre la gracia y la libertad, pero por motivos de falta de tiempo lo voy a dejar sin hacer. A lo mejor llego, pero bueno, por las dudas lo aclaro ahora, quizás que no, probablemente no lo haga. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Si te gusta el contenido, podés donar lo que vos quieras en Patreon, en PayPal o en Mercado Pago. Están todos los links, toda la información en el comentario de este video.